situaciones que pueden darse a nivel renal, todos los diferentes tipos de daño que se pueden generar en el riñón secundarios al lupus. Les había comentado que pues básicamente el daño va en relación a dónde se depositan los complejos inmunes, hacia dónde se está generando el daño, y que en base a eso existe una clasificación que nos clasifica la nefritis lúpica en 5 tipos. Esos 5 tipos, como les había comentado, no son estadios, no son secuenciales. Ya habíamos hablado de las cuestiones y que obviamente cada una de esas tiene un significado clínico. Bueno, entonces de esta manera, cuando tenemos una nefritis tipo 1, es aquella paciente que ya tiene un lupus diagnosticado, que nosotros identificamos proteinuria en un rango no nefrótico, que podemos encontrar hematuria intermitente o una hematuria microscópica, que no existe ningún otro dato de compromiso renal, los asuados se mantienen normales, y cuando tomamos la biopsia no encuentran evidencia de enfermedad renal, o al menos no hay evidencia por los métodos convencionales. Le hacemos a la microscopía óptica, se ve un riñón, un glomérulo sano, ¿sí? Cuando hacemos la inmunofluorescencia, pues nos reportan escasos depósitos. Entonces estamos hablando de una nefritis lúpica tipo 1, la cual generalmente va a tener un excelente pronóstico. Es una paciente que únicamente requiere vigilancia. Ahora, la tipo 2 es aquella en la que vamos a ver proliferación del mesangio. Aquí vemos un glomérulo normal. La tipo 2, lo que vamos a encontrar es una proliferación mesangial. De ahí que la nefritis lúpica tipo 2 se llama mesangial. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar depósitos subendoteliales, generalmente de IgG, de C1q, puede haber C3, puede haber otras cosas. Y aquí vemos la biopsia al microscopio óptico. Si vemos, destaca claramente la proliferación mesangial, y que a la hora de hacer la inmunofluorescencia vemos los depósitos, son depósitos subendoteliales, y esos depósitos subendoteliales se dan principalmente en el mesangio. Entonces, ¿esto qué traduce? Esta paciente o este paciente lo que va a tener principalmente va a ser hematuria, ¿sí? Va a tener excepcionalmente un síndrome nefrítico, y otra situación que vamos a tener en ellos es una proteinuria que pues puede ser persistente o intermitente, pero que no difícilmente va a llegar a rango nefrótico. Entonces también el pronóstico de la clase 2 de alguna forma tiene un pronóstico favorable, se le conoce como nefritis silente. Habíamos comentado, de un 50 a 65% va a tener una proteinuria menor de 1 gramo al día. Alrededor de una tercera parte llegan a tener consumo de complemento. El anti-DNA va a estar alrededor del 15%. El que esto progrese a enfermedad renal crónica es realmente excepcional, es muy raro, y mucho menos que llegue a un síndrome nefrótico. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que saber. De alguna forma, si me reportan una nefritis lúpica tipo 1, tipo 2, o me la reportan sin cambios, o me la reportan con solo cambios del mesangio, yo puedo de alguna forma tener la tranquilidad que es una nefritis lúpica que va a tener poca repercusión sistémica, y que habrá que vigilar únicamente, y que el tratamiento se va a basar principalmente en las otras manifestaciones del lupus. Sin embargo, ya cuando tenemos una clase 3,
a veces es difícil tener una diferencia entre si es una clase 3 o una clase 4, ya que nosotros sabemos que eso va a depender del número de glomérulos estudiados. ¿No? Habíamos comentado que lo mínimo necesitamos 10 glomérulos, lo ideal son 20 glomérulos, aunque bueno, hay algunos libros que te dicen que hasta con 100 glomérulos puedes hacer la diferenciación entre si es una 3 o una 4. Aquí lo que vamos a encontrar son ya depósitos subendoteliales. Hay depósitos de IgG, hay depósitos en el subendotelio, hay depósitos de C3, C4, IgM, IgG, IgA, complemento 3, complemento 4, y eso es lo que le llaman el famoso patrón de casa llena. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que deposite todo lo que le buscan, todo está depositado acá. Y entonces, esas situaciones, pues vamos a tener, es una glomerulopatía, una glomerulonefritis focal. Aquí vemos un poco de expansión mesangial, pero a la inmunofluorescencia vemos que hay muchos depósitos. Eso podría ser una diferencia entre una 2, en la cual los depósitos son moderados a mínimos, a una tipo 3, en la cual ya vamos a tener mucho más depósitos. No están en el glomérulo, sino también están en los túbulos. Y yo sé que donde hay depósito de estos complejos inmunes hay actividad inflamatoria. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Cuando ya nos reportan una tipo 3, pues, ¿qué vamos a tener en nuestra paciente? Esta paciente pues va a tener datos de falla renal ya bien establecidos. Aquí ya hay aumento de ácidos, hay hematuria, proteinuria, puede haber síndrome nefrótico o nefrítico. Hay cambios en el sedimento. Cuando hablamos de sedimento activo, estamos hablando de la presencia de cilindros granulosos, de cilindros leucocitarios, generalmente van junto con otros datos de actividad de lupus. Estamos hablando de lupus y cerca de un 15% de los pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica y van a requerir un trasplante o una van a requerir un trasplante, van a requerir, va a haber hipertensión, va a haber complemento bajo, niveles de anti-DNA muy elevados, y eso es lo que nos va a estar marcando la actividad. De las pocas situaciones en las cuales vamos a estar midiendo cantidades de anticuerpos es en las nefritis lúpica. En esos casos, de las pocas utilidades que tiene el estarle tomando anticuerpos seriados a nuestro paciente. Se puede presentar como una glomérulo rápidamente progresiva, sí, en los casos en los que además de estos cambios histológicos presenta semilunas, además de este montón de depósitos, presenta semilunas rápidamente progresiva. Sabemos que es una paciente que tiene un muy mal pronóstico y necesita tratamiento. ¿Vale? Aquí vamos a ver que hay proliferación del endocardio, del mesangio, depósitos en el subendotelio. Vemos un glomérulo sumamente alterado y vemos que aparte de todo sí hay algo de proliferación. Aquí hay una semiluna pequeña, pero la hay. Entonces, esta paciente tiene un lupus sumamente severo. Es la clase de actividad que no queremos ver, pero que sin embargo es la más frecuente. Son pacientes que van a tener una glomerulonefritis proliferativa con muy mal pronóstico, que a veces no responde a ningún tratamiento, que
rebeldes. Y ahora, la tipo 5, generalmente lo que va a presentar esta paciente va a ser un síndrome nefrótico. Hematuria, hipertensión, la verdad es poco frecuente. La creatinina se mantiene normal mucho tiempo, muy ligeramente incrementada, síntomas de lupus o no. Y aquí lo que vamos a tener es un engrosamiento de la membrana basal. Obviamente esto está hecho por patólogos expertos, son patólogos que saben hacer sus cortes, que saben interpretar los cortes, y estos son cortes muy seleccionados, ojalá y todos se vieran así. Este es un patrón de inmunofluorescencia, y lo que llama la atención aquí es que básicamente lo que tenemos son depósitos subepiteliales, y lo que marca, lo que pinta únicamente es la membrana basal. Diferencia de esto, que aquí pintó membrana basal, pintó capilares, pinta membrana basal, pinta capilares, pinta subendocardio, subendotelio y subepitelio, mesangio, todo está pintado en esta. Aquí únicamente está pintada la membrana basal. Esta es una tipo 5. Si nosotros viéramos esta biopsia, pues nosotros intuimos que tiene mucha actividad, que la creatinina se está elevando, que tiene muchos datos muy floridos de glomerulonefritis, contra esta, en la que lo que vamos a ver principalmente es un síndrome nefrótico. Ya habíamos comentado, el problema fundamental del síndrome nefrótico es que vamos a tener una proteinuria masiva, una proteinuria muy alta, y eso trae como consecuencia, uno, por un lado, la desnutrición del paciente, y dos, el pasado protrombótico persistente. Estos pacientes, además de cuidarles la posibilidad de requerir un trasplante que va a ser menos que una tipo 4, hay que cuidarles la posibilidad de que puedan trombosarse, y a estos pacientes hay que antiagregarlos o incluso anticoagularlos. Entonces, la tipo 5 lo que vamos a encontrar es una proteinuria en rangos nefróticos, habitualmente que sea menor a 1 gramo es muy poquito, es muy raro. Los complementos suelen estar normales, el anti-DNA normativo, y si es una membranosa pura, el deterioro de la función renal es poco. Y una tipo 6, cuando te reportan tipo 6, te están hablando de una glomérulo que lo reportan esclerosado, ¿sí? Entonces está cicatrización. Estamos hablando de un paciente que está en insuficiencia renal, que está hipertenso, que generalmente ya no hay actividad lúpica en el riñón, que puede haber proteinuria persistente, pero ya es una proteinuria crónica, y generalmente en rangos no nefróticos, hematuria excepcional, y la depuración de creatinina persistentemente baja. Esta paciente que nos reportan una tipo 6, es decir, que nos reportan esclerosis, es una paciente que sabemos que ya no hay mucho que ofrecerle. Es una paciente que ya perdió función renal, que nunca podremos saber qué tuvo antes, y no sabemos si fue una 3, una 4, una 5, una tipo 2, las cuales es muy raro que evolucionen a esto. Sin embargo, no podemos saberlo. Ahora, esto nos lleva al tratamiento. Obviamente, una 3, una 4 van a requerir un tratamiento muy intensivo, y una paciente con una glomérulo tipo 6, pues más que nada es un tratamiento que se va a enviar para iniciar protocolo de trasplante. Bueno,
Entonces habíamos comentado la nefritis tipo 1, la creatinina está normal, el análisis urinario generalmente no tiene muchos hallazgos y suele ser un hallazgo casual. La nefritis tipo 2, la creatinina está normal, con microhematuria o proteinuria en rangos no nefróticos. Si llega a aparecer el síndrome nefrótico, es la posibilidad de que lo que está pasando sea una podocitopatía. Sin embargo, esta tipo 2 generalmente tiene un muy buen pronóstico. Ahora, la tipo 3, vamos a tener proteinuria hematuria en forma persistente. Ocasionalmente hay síndrome nefrótico, hipertensión e incremento de la creatinina. Progresa hacia insuficiencia dependiendo de qué tan focal es. No es lo mismo decir que es focal porque nada más es un glomérulo, va a decir que es focal con 3 glomérulos. Y generalmente esta tipo 3 evoluciona hacia tipo 4. Ahora, la tipo 4 es la forma que habitualmente más se biopsia, porque es la forma más grave, es cuando la paciente acepta la biopsia. Vamos a encontrar aquí hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial de forma frecuente. Se asocia a títulos de anti-DNA y de complemento bajo. Eso también es otra característica. Los anti-DNA, cuando nosotros los medimos en sangre, están muy elevados, el complemento está muy bajo y suele evolucionar hacia insuficiencia renal y a requerir terapia sustitutiva de diálisis. Y ahora la tipo 5, lo que vamos a tener es proteinuria con síndrome nefrótico, la función renal suele estar normal, la hipertensión puede o no estar presente, sin embargo es más fácil de microhematuria y la actividad inmunológica. Esto se va a traducir porque hay pocos niveles y los niveles de complemento habitualmente se mantienen normales. Y ahora la tipo 6 es esa paciente que se tardaron en mandarla, que llega a destiempo, que cuando se biopsia lo que encontramos únicamente es esclerosis, es decir, ya pérdida de la arquitectura normal. A ese paciente pues sabemos que va a seguir teniendo un deterioro progresivo de la función renal y que no va a mejorar hasta que le iniciemos una terapia sustitutiva, la cual puede ser una diálisis, una hemodiálisis o poder que sea candidata a trasplante. Entonces, entendiendo esto, entendemos cómo va a ser el tratamiento. Obviamente, la clase 1, si tenemos una nefritis clase 1, mi tratamiento va a ser observar el riñón, pero mi tratamiento de lupus tiene que continuar y el tratamiento se va a basar de acuerdo a las manifestaciones extrarrenales. Que si tienen manifestaciones cutáneas, pues le voy a dar un bloqueador solar, le voy a dar un poco de hidroxicloroquina para que ya se disminuya esa hipersensibilidad. Si tiene manifestaciones articulares, le daremos un AINE para que no tenga dolor. Si tiene manifestaciones al sistema nervioso central, se tendrá que pulsar y seguir todo el protocolo de tratamiento del sistema nervioso central. Hay que vigilarla y solamente la aparición de proteinuria significativa, síndrome nefrótico, hematuria macroscópica, nos obligaría a hacer una nueva biopsia pensando en que haya cambiado de clase. La tipo 2 también el tratamiento seguía en base a las manifestaciones extrarrenales. Solamente que hay una proteinuria significativa a pesar del renoprotector. A este paciente se le puede dar un renoprotector que básicamente es un YECA o un GARA2, y aquellas que tienen de pronto un deterioro renal no atribuible a factores funcionales, es decir, que yo no se lo puedo atribuir al exceso de AINES, a que está deshidratada, alguna otra situación. Puedo dar un poquito de esteroide a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo día de prednisona o su equivalente,
con o sin algún otro inmunosupresor, ¿vale? Por periodos de 6 a 12 meses y seguir vigilando. Si esto persiste, si esto cambia, existe la posibilidad de que haya un cambio de clase, entonces se tendría que rebiopsiar. Ahora, cuando hablamos de las clases 3, 4 y 5, ahí estamos hablando de las formas graves de lupus a nivel renal. Entonces, para frenar esta actividad, existen dos puntos en el tratamiento. Uno que es el tratamiento de inducción y el otro que es el tratamiento de mantenimiento. En cuanto al tratamiento de inducción, al darle dosis altas de medicamentos, es el inicio del tratamiento cuando damos la inducción para conseguir una remisión precoz, ¿vale? Y evitar que evolucione hacia la cronicidad. Generalmente esto dura en promedio 6 meses y puede extenderse más si todavía hay actividad renal. Entonces, al diagnosticar la nefritis, vamos a iniciar tratamiento. Si es una 3, 4, 6, tenemos primero una fase de inducción en la cual vamos a dar dosis altas, en la cual nuestro objetivo es frenar por completo la actividad inflamatoria, y de ahí una fase de mantenimiento que su idea, como su nombre lo dice, evitar mantener la mejoría conseguida durante la inducción con una inmunosupresión menos intensa. Esta se va a dar por lo menos 2 años. Y luego el paciente te pregunta, ¿y cuánto tiempo voy a tomar? Y ya está en fase de mantenimiento mínimo 2 años. Esos 2 años más, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos viendo su evolución. Ahora, el tratamiento de inducción en las clases 3 y 4, pues es muy parecido. Ya vimos que básicamente la diferencia entre la 3 y la 4 es el porcentaje de glomérulos afectados. Y lo que vamos a encontrar aquí, lo que se recomienda, pues son la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo día, o iniciar con un pulso de metil 3 días, sobre todo si tenemos hemilunas o algún otro daño, tanto que nos hable de deterioro agudo. Entonces, ¿a qué me refiero con pulsos de metil? Me refiero a dosis altas de esteroide que se van a estar aplicando cada 24 horas. Entonces, de esta manera, nosotros iniciamos nuestro tratamiento de inducción. Cuando hablamos de estos tratamientos de inducción, el tratamiento tradicional, pues le damos primero 3 pulsos de esteroide, 3 o 4 pulsos de esteroide para desinflamar, y posteriormente vamos a iniciar un inmunosupresor en nuestra comida. ¿Por qué? Porque es fácil de tenerlo, es fácilmente accesible, porque hay mucha evidencia que habla acerca de la reducción de riesgos, con todos los riesgos, porque hay buenas tasas de respuesta con ciclofosfamida. ¿Qué haríamos entonces? Tendríamos que ponerle pulsos mensuales de 700 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal durante 6 meses consecutivos. Esto más el esteroide oral. O en su defecto, se pueden dar dosis quincenales más una dosis de metilprednisolona cada mes. ¿Sale? El detalle con esto, pues obviamente es que hay que hacerle entender al paciente cuál es el beneficio. El beneficio es salvarle su riñón. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la ciclofosfamida va a generar en muchos pacientes, si es que no en la mayoría, se les va a caer el cabello. A final de cuentas es una quimioterapia. Las náuseas, que son sumamente intensas durante y después de
de la aplicación. Y otro punto muy importante, la inmunosupresión posterior. Sabemos que a los 15 días de poner su amida ocurre el famoso nadir. Se hospitaliza, se le da un inductor de maduración, un filgastrin para recuperar líneas celulares y que se pueda defender. Alrededor de los 15 días, pues ahí es un gran problema, pues habrá que seguir todo un protocolo. Como alternativa a la ciclofosfamida hay mucha literatura que nos habla del micofenolato. El micofenolato puede ser una excelente alternativa a la ciclofosfamida. Teóricamente es más fácil porque es oral, tiene menos efectos adversos, salvo sus efectos a nivel del tubo gastrointestinal, que a veces la paciente suspende el tratamiento porque le da muchas náuseas, porque le genera diarrea. Pero bueno, lo ideal es iniciar el micofenolato 1 gramo al día o 750 miligramos del micofenolato sódico. El micofenolato sódico viene en cápsulas de 360 miligramos, entonces son 2 cápsulas. El micofenolato de mofetilo viene en cápsulas de 500 miligramos, entonces son 2 cápsulas, y la dosis de ambos son dosis equivalentes. La única diferencia es la presentación y lo que es la capa entérica que puede tener el micofenolato sódico. ¿Vale? De ahí vamos a ir incrementando las dosis progresivamente hasta llegar a las 2 a 2.5 gramos al día de micofenolato de mofetilo. Es decir, de una tableta que iniciamos, vamos a ir progresando de una forma gradual hasta llegar a 5 tabletas al día, dígase de uno o del otro. Bueno, entonces, fase de inducción, pulsos de esteroide, más un inmunosupresor que puede ser micofenolato o ciclofosfamida. Esto lo vamos a dar durante 3 a 6 meses y nuestro objetivo es evitar que al final, evitar que haya haya progresión de la enfermedad y que al final de mi tratamiento de inducción yo tenga pacientes que ya no tengan actividad renal. Después de esto, tenemos que dar un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento teóricamente se va a extender hasta alrededor de los 2 años, y esto lo vamos a manejar con dosis bajas de esteroide. Estamos hablando de máximo 10 miligramos al día de prednisona, más algún fármaco para el mantenimiento, el cual puede ser micofenolato de mofetilo, micofenolato sódico o azatioprina, dependiendo de la gravedad del daño. Aquí, y esto va a continuar por lo menos otros 2 años. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, eso es la tipo 3, la tipo 4. Esto sería el tratamiento ideal. La paciente que no tiene ninguna interrupción al tratamiento, que tiene una evolución ideal. Ahora, resulta que tenemos una tipo 5. Sabemos que una tipo 5 lo que va a tener principalmente es proteinuria. E igual forma nosotros podemos
también nuestro tratamiento se va a dividir en una fase de inducción y una fase de mantenimiento. La fase de inducción de una tipo 5 nuevamente va a ser prednisona a dosis altas. También se puede pulsar, aunque no es necesario, sino que también podemos iniciarle nada más con la prednisona oral. Podemos dar un tratamiento con ciclofosfamida a la misma pauta que ya lo mencionamos la vez pasada. Y aquí tenemos otras opciones terapéuticas. Podemos iniciar el tratamiento de inducción con ciclosporina o con tacrolimus. Estos medicamentos, pues, son teóricamente menos agresivos. El problema de la ciclosporina es que habrá que estar midiendo los niveles de presión arterial, porque en algunos casos la ciclosporina induce hipertensión, y también habrá que estar midiendo la creatinina, porque si después de si el de estar utilizando ciclosporina la creatinina te incrementa, hay que suspenderla. Bueno. Entonces, la ciclofosfamida y el micofenolato son las mismas dosis. Si hablamos de azatioprina, estaríamos hablando de 1.5 a 2 miligramos kilo día para inducción en una clase 5. La ciclosporina, inducción de 2 a 5 miligramos por kilogramo día, ya puede ser en solución o puede ser en tabletas. Y el tacrolimus de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo día. El tacrolimus viene en tabletas de 1 y de 5 miligramos. Entonces, pues ya tendremos que ir haciendo nuestros cálculos para ir viendo nuestras dosis. Algo que es muy importante es que nosotros debemos conocer la clase para saber si se puede o no se puede utilizar estos fármacos. Ciclofosfamida y tacrolimus solamente son útiles para inducción en clase 5. ¿Y esto a qué va? Hace no mucho tiempo tuvimos una paciente que para esto fue también había sido estudiante ahí, estudiante de medicina, que llegó al internado y que resulta que estaba tratada con ciclosporina. Le habían iniciado un tratamiento con ciclosporina para una nefritis que no estaba clasificada. Entonces, cuando nosotros la conocimos, pues obviamente traía mucha actividad de lupus. Nos llamó la atención que estaba tomando ciclosporina. ¿Por qué estás tomando esto? Porque me recomendaron esto para la inducción de lupus, pero ni siquiera conocían la clase de nefritis que tenía. Entonces se mandó a biopsiar y resulta que era una tipo 3 con semilunas. ¿Qué pasó? Pues obviamente la ciclosporina no le estaba ayudando en nada. Que la ciclosporina y el tacrolimus solamente se utilizan en tipo 5. Para la tipo 3 y la tipo 4 no nos ayuda. Entonces de aquí va el hecho de que pues muchas veces queremos ayudar, pero pues si queremos ayudar, lo que hay que hacer es recomendarle, ¿sabes qué? Hay que biopsiarte. Una vez que se logró la biopsia, a esa paciente se le dio un tratamiento de inducción diferente, se le inició micofenolato más rituximab, se le dio inmunoglobulina, una serie de situaciones, porque estábamos dando un tratamiento de rescate que sale del tratamiento de inducción tradicional que mencionamos acá, para rescatar un riñón. Comentario viene a esto, que son inmunosupresores, pero no todos se utilizan en todos los pacientes y tienen sus indicaciones. Bueno, una vez que nosotros terminamos nuestra fase de inducción, iniciamos una fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento debe ser de por lo menos 2 años. Y eso es algo que muchas veces cuesta trabajo entender. Hay pacientes que llevan 5 años con tratamiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos dudas de que exista la posibilidad de recaída. Y mientras la paciente tenga actividad a otros órganos, existe la posibilidad de recaída. Entonces, muchas veces es preferible mantener el tratamiento de mantenimiento, aunque nos hayamos excedido de los 2 años. Nunca suspenderlo ni empezar a bajarlo antes de los 2 años.
Eso es otra cosa importante. Si nosotros tenemos un tratamiento de mantenimiento de micofenolato con 2 gramos y sabemos que es por mantenimiento de una nefritis, pues se quedará con los 2 gramos hasta que cumpla los 2 años. ¿Esto por qué va? Porque una vez que la paciente se siente bien, lo que quiere hacer es dejar de tomar el medicamento. Y si no va con el reumatólogo, va a ir a preguntarle al general o va a ir a preguntarle a cualquier otro y le va a decir, oiga, ¿y puedo dejar mi tratamiento? Lo que nos tiene que quedar claro es que el tratamiento de mantenimiento por lo menos son 2 años. Bueno, ahora, ya hicimos nuestro tratamiento. Ahora, ¿cómo sé si funcionó o no funcionó? Existen ciertos criterios para hablar de respuesta parcial y respuesta completa. La respuesta parcial es aquella que se va a dar en los pacientes que tenían más de 3.5 gramos en 24, más de 3.5 gramos en 24 horas de proteínas, que esté por debajo de 3.5, es decir, las que eran nefrótico que dejen de ser nefrótico, sí, por lo menos un 50% en comparación con la basal. Y de ahí que se estabilice. Es decir, si yo estaba tirando 4 gramos, si empiezo a tirar 2 gramos, bueno, tengo una respuesta parcial. Una respuesta total sería que bajara por debajo de 0.5 gramos. Entonces, si ahora estoy tirando 400 miligramos, estoy hablando de una respuesta completa. Que mantenga un índice de filtrado glomerular por arriba de 60, está hablando de una respuesta completa. Que no haya sedimento activo, me está hablando de una respuesta completa, es decir, que no hay eritrocitos, no hay leucocitos y no hay cilindros, estamos hablando de una respuesta completa. Una vez que ha alcanzado la respuesta, en cualquier momento la paciente puede tener una recidiva. Nuevamente puede haber cambios